Dianoya y Paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes para una emisión más de Dianoya y Paideia. Les saluda Pedro Tello y en esta ocasión pues tenemos un invitado especial con motivo del Día Mundial del Arte que se conmemoró este 15 de abril. Pues ahora tenemos la entrevista con el artista plástico Ulises Ángel Machuca, quien también es licenciado en Historia, tiene ya 10 años de trayectoria. El arte en la vida de un mixteco, la frase que ha resumido la vida de Ulises Machuca. Él es oriundo del municipio de Piastla, en Puebla, pero tiene raíces familiares en Oaxaca y en Guerrero. Fue introducido inicialmente en el ambiente pictórico por sus hermanos mayores. También ha representado a instituciones en los concursos de dibujo y pintura, obteniendo los primeros lugares del distrito hasta nivel bachillerato. A la par, también se formó en la licenciatura de Historia, y también realizó su primera exposición a partir del año 2013, en donde documenta las tradiciones y costumbres de los pueblos mixtecos a través de la pintura, convirtiéndose en un estilo basado en la cultura popular de México. Cabe señalar que en su primera exposición fuera del país, se realizó en Santiago de Cuba, donde obtuvo el primer lugar en artes plásticas, y esto fue llevado a cabo en el Salón del Caribe, donde concursaron representantes de otros 27 países, siendo la apertura para seguir exponiendo pues en otros foros también en Cuba, Colombia, Estados Unidos, España y pues también en distintas ciudades de México. Fue nombrado embajador de creatividad, arte y humanidad de Latinoamérica por la Asociación de Mil Mentes por México Internacional, constituida por miembros de 140 países. También es miembro de la Valija Iberoamericana, fundador de Danza Tecuanis, Niño Danzante, un proyecto con padres de familia en el rescate de las danzas autóctonas de México. También es fundador del colectivo Nahuales, fundador del colectivo Ñusabi, que significa la Nación de la Lluvia. Él también es director de Cultura de Chinantla, Puebla, sí, del periodo del 2021 al 2024. Y pues también es reconocido por el Senado de la República como uno de los artistas que representa a Puebla en la actualidad. Desde luego también es fundador del Festival de las Tres Mixtecas, Premio Mundial a la Excelencia Águila Platino por la Unión Hispano Mundial de Escritores, Mil Mentes por México Internacional, y en la actualidad pues trabaja en el rescate de la historia de los pueblos mixtecos a través de la documentación literaria, sonora, oral y pictórica, con 3 series a la par llamadas Descendientes Históricos, Nahuales y Belleza Mixteca. Y pues vamos, estás muy joven para todo este trabajo impresionante y le damos la bienvenida a Ulises Ángel Machuca pues a esta emisión de Radio Sofando y de Dianoya y Paideia. Pues adelante, Ulises. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a Radio Sofando por permitirme estar con ustedes y con tu audiencia esta tarde. Gracias a las expresiones artísticas, pues estamos acá y principalmente pues a la identidad que nos representa en esta zona como la Mixteca. Y bueno, si nos quieres platicar, por favor, tu trabajo ha sido pues enfocado al rescate de lo que es la cultura mexicana, sobre todo la cultura mixteca, pero tú como artista plástico, ¿podrías identificar la esencia de ese arte, de ese espíritu pues creador que, aunque nosotros somos parte de dos culturas, la cultura española que nos llegó en la conquista y también la cultura mexicana, pues si percibes algo particular de estas culturas mixtecas o de estas culturas mexicanas, y cuál sería, por ejemplo, lo que tú identificarías a nivel plástico, a nivel sonoro, en fin.
Sí, como todos los lugares, siento que siempre hay elementos que dan identidad a la tierra, a las personas, y principalmente, pues todo va depende de la raíz, ¿no? De los usos y costumbres, la historia. En el caso de la Mixteca, la comida es muy particular. No sé si tengas la oportunidad de haber estado por acá y deleitarte unos platillos, pero es muy sabroso el guasmole, los chapulines. Hay muchas comidas que son muy sabrosas, sinceramente, en toda la Mixteca. Y no solo hablando de la Mixteca poblana, sino también la Mixteca de Oaxaca, la Mixteca de Guerrero. Es un deleite de comidas y también van variando dependiendo su región, pero tienen un tipo de sazón que son muy interesantes. Digamos, en el caso del temporal, cuando son las primeras lluvias, empiezan a salir algunas hierbas en el campo, como es los quelites, las verdolagas, los guasontles, el nanchi, el guamuchi, las ciruelas en este momento se están dando ahorita, la pitaya, que es muy conocida también en esta región, la pitahaya. Hay una diversidad de todo ello, además en las bebidas también, entre ellos pues la más popular del momento, el mezcal. Está el mezcal, aparte de ello hay bebidas que son conocidas como curados y son entre ello parte de las bebidas que aún han trascendido después de tantos años. Entre ellas está el curado de Damiana, el curado de Nanchi, el de Techichi, y cada uno es para una función diferente. Hay curados dulces, hay curados amargos, como para el dolor del estómago. Entonces, sí hay una diversidad y sí hay dentro de la comida, de la bebida, de los mismos paisajes, la lengua, la vestimenta. Digamos, ahorita vieron unos amigos de Colombia que están haciendo unos murales en Olinala Guerrero. Colombia es un país hermoso, ¿no? Completamente. Pero también ellos vienen acá y se asombran. Algo que les preguntaba, ¿qué les ha impactado de la Mixteca que no vean comúnmente en Colombia, ¿no? Y nombraban principalmente los atardeceres, toda la paleta de colores que marca cada atardecer es a veces, como lo tenemos todo el tiempo, se vuelve cotidiano y dejamos de admirar lo que realmente, el tesoro que tenemos, y no solo en la Mixteca, sino en todo México. Entonces, yo sí creo que cada tierra, cada territorio tiene cierta identidad que lo identifica en todos los sentidos. Ahora, si nos vamos a la cuestión de las danzas, la más conocida en la Mixteca poblana es la danza de los tecuanis. Dependiendo también su región, se baila diferente, se viste diferente, hay una interpretación diferente, aunque la trama de la historia también tiene ciertas particularidades de diferencia, pero es algo que ha identificado también a esta región. Dentro de estas danzas también existen los 12 pares, los vaqueros, las mojigangas, las tortugas, que también existen en otros lados, pero comúnmente y más territorialmente la danza de los tecuanis. ¿Qué significa tecuanis? Tecuani es una palabra del náhuatl y según dependiendo la variante del náhuatl, tiene una interpretación. En esta zona, tecuani significa fiera, a secas. En otro territorio se le dice que es el que come gente o el que come. En otra variante le dicen que es un jaguar, en otro que es un ocelote. Entonces cada uno tiene una interpretación diferente para poderlo entender, pero en esta zona específicamente sí es una fiera, puede ser cualquier fiera, y surge a partir de un animal, de un animal que acecha a la población. No saben qué animal es la población, y como no saben qué animal es, lo denominan como tecuani. También, ya si nos vamos a una cuestión más ancestral, está muy vinculado con los nahuales, o se dice que es un nahual. Ah, ya. Sí, es que fíjate que, bueno, pues mucho de nuestra cultura era pues culturas muy similares a las antiguas, por ejemplo a la de Grecia, y así como hay las fábulas de Sopo, aquí en algunas regiones de México también hay estas fábulas donde está el tigre y el jaguar, o el jaguar y por ejemplo y la zarigüeya, ¿no? Que aquí del tejón. Entonces, aquí en estos, es también es la idea de que no todo se arregla con fuerza, ¿no? Sino es la parte de la inteligencia, incluso el Popol Vuh, pues las hazañas que tenían estos gemelos,
era utilizando a los animales, pero la astucia también, ¿no? De los insectos, todo. Entonces, ahora que te escuchaba hablando de estas danzas de los animales salvajes, pues desde luego me imagino que se ha de recrear toda esta situación donde alguien, por ejemplo, que sale a caminar en la sierra o en el monte, quizá a lo mejor oye de repente pasos, oye el crujido de una rama y ya siente que le estás echando el animal, ¿no? Pues fíjate que, bueno, en el caso de la gente que vive en el cerro, en el monte, en el campo, es muy sabia, ¿eh? Es muy, muy, muy sabia. Sabe perfectamente seguir rastros, sabe identificar qué tipo de rastro es de cada animal, eh, hasta para medir el tiempo, ¿no? El hecho de ver el sol en cierta posición, saber la hora, cuándo va a llover. Hay ciertas cosas como los ruidos de los animales que te avisan ciertas cosas que pueden suceder, y sí suceden. Entonces, sí hay toda un conocimiento todavía que se ha continuado. Es muy poco el porcentaje de de lo que podría hacer una gran diferencia para poder una mejora en la flora y la fauna, pero sí todavía existe y creo que eso ha ayudado a que han sobrevivido ciertas especies, como el venado todavía. Aquí hay mucho venado, cola blanca, hay coyotes, tejones, armadillos. Entonces, y todo ello principalmente son por estos pueblos que tienen una conciencia ancestral para poder cuidar el territorio. Sí, y fíjate que a nosotros nos gusta mucho una fábula, aquí en Radio Sufando la hemos pasado, la hemos comentado mucho, que es la fábula de Tlacuache, que le roba el fuego a los dioses y que después ofrenda su propia carne para que la humanidad sobreviva. No solamente es el fuego para poder sobrevivir, sino también la carne para alimentarse. Y esto nos habla de un estado de armonía con la naturaleza, ¿no? Que hablando ya de la parte filosófica y la parte del arte, es toda una concepción del mundo, ¿no? Muy distinta que nos habla de no estar en contra de los animales, ¿no? Sino más bien aprender de ellos, convivir con ellos. Y bueno, dentro de tu trabajo también estaba viendo que también llevas toda esta parte de la danza. Y esto cómo convive la parte de del artista plástico y la parte de la danza, ¿no? Pues desde niño, aquí en Piaxla tiene una variante de la danza de Tecuanis y hay una sección que principalmente es la que la ha bailado recientemente, que es la sección tercera, y yo pertenezco a esta sección. Entonces era como muy tradicional antes de que los niños se involucraban y conforme iban pues aprendiendo, iban continuando con la danza. La zona mixteca, principalmente la mixteca poblana, que es el punto más grande de migración a Estados Unidos, de los puntos más grandes en realidad. Y esta migración pues lleva a que la mayoría de los jóvenes pues migran. Entonces en un momento existieron más personas adultas, mujeres y niños. Entonces eso llevó a que decayeran muchísimas cosas como las danzas, porque la bailaban los jóvenes. Y las personas también que se empezaron a ir a Estados Unidos por necesidad y buscar una mejor vida para su familia, pues se dedicaron a trabajo, ¿no? Entonces muchas de las cosas que se hacían en la comunidad, principalmente en este tema cultural como es la danza, pues fueron bajando en cantidad de personas que la interpretaban. Entonces cuando yo me fui a estudiar a Puebla y empiezo a estudiar la licenciatura de historia, una de las tareas era esa, identificar qué nos representaba como comunidad, qué era lo que nos daba esa identidad como tal, de la tierra, de donde somos. Entonces, en el caso mío, que digamos en mi caso yo soy el primero que nace en esta comunidad de Piaxla, Puebla, de mi familia, pero mis hermanos mayores, toda mi familia es de un pueblo que se llama Santana Rayón, en el estado de Oaxaca. Entonces, esa mezcla cultural entre la comida, los paisajes, de las mismas danzas, pues llevan a esta parte también de buscar la identidad personal, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que yo creo que es importante saber cada uno, ¿no? De qué nos representa. Entonces empecé a hacer una investigación sobre ello, apoyándome con personas adultas que sabían de la danza, que tenían registros, y pues tiene una cosmovisión muy interesante de los pueblos originarios.
De hecho, el jaguar está vinculado con el guardián de la noche y es el principal personaje que está vinculado con el tema de la danza de los tecuanis, que de hecho aquí se le conoce como loba, y esto entra dentro de muchas cosas que nos deja lo que mencionabas, la mezcla cultural entre, bueno, que en aquel entonces pues no era un país llamado España, pero sí eran de ese territorio, y en este territorio tampoco era un país llamado México, pero era otro territorio que tenía esa peculiaridad. Entonces, digamos, en este caso aquí no hay lobos, ¿no? En este territorio. Como por qué el nombre de loba, porque también la danza tecuani surge después de que llegan los españoles. Entonces, la interpretación era del conocimiento muchos de ellos, porque nosotros hablamos pues su lengua. Entonces, en lugar de decir, no, pues un coyote o un ocelote o ciertos animales que son de la región, lo interpretaron a su entendimiento. Entonces, lo más parecido del rastro que pudieron decir era lo más parecido a un lobo o una loba, ¿no? Que es la que caza. Y se quedaron. Ujú. Sí, y es que esto, por ejemplo, me llama la atención lo que comentabas de que, pues, esto se empezó a generar después de la llegada de los colonizadores españoles, porque quizá también puede ser una alegoría, ¿no? Pensando que la bestia salvaje puede ser aquel soldado que llegaba y mataba, y pues ser una forma también quizá de expresarlo, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Bueno, esas son danzas alegres, ¿no? Más como los chinelos, que sí es una interpretación de ello. De hecho, hay una variante que sí hace esa interpretación que mencionas, pero no, la danza de los tecuanes en sí es una danza sagrada, es una danza que surge a partir de esa necesidad. Sí es después de la llegada de los españoles, porque los que lo danzan son los huehues, los viejos, ¿no? En náhuatl. Y lo que portan son trajes de manta, trajes blancos. Y el traje de manta, pues sabemos que era el más económico, el más accesible en aquel entonces, y era el que se podía adquirir. El sombrero, se usa un sombrero de palma, que te lo voy a compartir, un pequeño. De hecho, este es como una pequeña escultura de mi vestimenta, justamente también de mi máscara, y un sombrero de palma. Bueno, el sombrero está pues hecho de palma, se comienza a hacer por la corona más grande, que de hecho me enseñó a hacerlos el maestro que es de aquí de Tiaxla, que es el mismo Bertoldo Hidalgo, Hilario, que es el que la interpreta en este momento. Antes de él hubo otro tamborero llamado Pedro Ponce también. Sí, para el público que nos está escuchando por radio, les recuerdo que esta entrevista se está viendo por redes sociales en los grupos de Radio Sofano, pero también se va a transmitir en el programa de Diano Yepa y de ella, que es un programa de radio. Y bueno, ahí lo que apareció en pantalla es una figura tradicional, pero con un sombrero de palma, como estos sombreros clásicos de México, es sombreros de punta como el que traía Speedy González, ¿no? La caricatura de Speedy González. Y bueno, ¿sí? Es una persona vestida con traje ¿me decías de qué material es el traje? Originalmente se tiene que hacer de manta, originalmente, ¿no? Ahora, en este caso del grupo con el que nosotros danzamos, se busca una tela un poco más resistente, pero que no pierda la imagen de lo que es la realidad, ¿no? Que es el traje de manta. Los guaraches de correa, principalmente antes pues usaban los de tres piquetes o de tres correas, que eran los más tradicionales. El sombrero de palma que te menciono, que la peculiaridad que tiene es esta colita que cuelga. Y acá se le cuelgan colas de papel crepé. Entonces cuando vas danzando, esto se va moviendo y da un espectáculo, la verdad, muy, muy interesante. Entonces, digo, nos regresaba para el tema de lo que platicábamos de la danza sagrada. Entonces, estas personas que buscan al animal, que no saben qué animal es todavía, se agrupan. Son dos familias las que viven, porque eran rancherías, las que estaban en esos territorios, y empiezan a buscar al animal, ¿no? Que de hecho la danza de los sones, puedo compartir mi tambor también. Digo porque también interpreto los sones y yo realizo este tipo de instrumentos. En este caso, este es mi tambor, es un quiote de maguey con un cuero de venado, una flauta de carrizo y una baquetita, ¿no? Que es con un árbol de acá que se llama mezquite.
Y cada son va interpretando una parte de la historia. El primer son, en el caso de Piaxla, se llama Camino, la búsqueda del animal. El segundo son se llama Huehues, es la plática de las dos familias y el pacto para poder encontrarlo. El tercer son se llama Corral. El corral surge a partir de que llegan a una vereda y se dan cuenta que el rastro se va hacia un cerro. Entonces las personas empiezan a desmontar el cerro, empiezan a cortar, empiezan a crear un corral gigante para que el animal no se pueda escapar. Montaban y desmontaban bien tercer son, que es doble corral. El son de rodillas, son personas ya adultas. El más sabio es el que lleva el conocimiento, obviamente, pero hay personas jóvenes con toda la fuerza que le están acompañando. Porque también eso se comentaba antes, como unos viejitos van a andar cazando, ¿no? Pero solamente es una metáfora, sino los viejitos son los que saben, son los que guían, son los que tienen el conocimiento, y los jóvenes son los que tienen la fuerza. Entonces, en este caso, se baila el son de rodillas, son doble rodilla. A partir del cerro, pues surge el hambre. ¿Y qué van a comer? Lo que el cerro provee. Entre eso se baila los sones la culebra, el conejo. Aquí viene otro animal que ya viene con la llegada de los españoles, que es el toro. Se baila el torito, también se baila el panadero, que justamente pues llega con ellos, el trigo, y al final se supone que encuentran al animal, lo encuentran, lo acechan, lo cazan, pero se dan cuenta que es un animal sagrado, es un ocelote, entonces no se lo pueden comer. ¿Por qué? Porque puede ser un mal augurio, y justamente sucede antes de la siembra. ¿Qué hacen con este animal? Lo desollan, le quitan la piel, y se lo dedican al dios Xipetote. Xipetote significa señor desollado, está muy vinculado con el Tezcatlipoca. Entonces lo ofrendan y después de la cosecha, en agradecimiento, hacen la misma danza. Entonces esto se convierte en un ritual de agradecimiento, pero es una danza sagrada. Ahora, vuelvo a lo que te comentaba, cada variante, cada comunidad que lo interpreta tiene su historia. Entonces sí puede haber diferencias, tanto la música, la vestimenta, la interpretación, eh, en todos esos sentidos. Sí, y fíjate que ahora que te escuchaba, es bien interesante todo esto porque es el animal de alguna manera representa la naturaleza misma, ¿no? Y esto de cambiar la piel es la renovación que tiene la naturaleza, ¿no? Que incluso, por ejemplo, entre las culturas de Mesopotamia, el poema de Gilgamesh, me imagino que por ahí ya lo habrás escuchado nombrar, también habla de un animal que es eterno, que representa la naturaleza, que es la víbora, ¿no? La serpiente que cambia de piel. Entonces, aquí, por ejemplo, la serpiente en el mundo prehispánico representaba la sabiduría, pues ni más ni menos que la representación de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo estos pueblos que son más cercanos a los ciclos naturales se vuelven más sabios, y el simbolismo de todo esto que me platicas a mí me parece interesantísimo, ¿no? Cómo se respeta al animal, que se sabe que es peligroso, la naturaleza es peligrosa en sí misma a veces, si no sabemos andar en ella, pero a la vez es muy generosa porque nos da todo, y es como ese animal, ¿no? Que se descubre que es sagrado, se le desolla, pero esto da inicio a un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo ciclo de vida, y acompañado pues por las dos generaciones, la parte de los viejos que nos ayudan a entender la naturaleza y de los jóvenes que nos ayudan a trabajar la naturaleza, ¿no? Sí, y justamente lo que mencionas, digamos, en el tema de, también el tema de Nahuales, que es un tema de la convención de los pueblos de por acá, de muchos estados, ¿no? También, pero en este caso, hablando de la zona mixteca, está los nahuales, bueno, se habla que se transformaban, ¿no? En la evolución. Y también se conoce que eran los seres que mantenían un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Cuando llegan los españoles, traen la otra conquista. Aparte de la conquista territorial, viene la conquista ideológica. Y para poder integrar, hay que quitar a los líderes que tengan esa ideología prehispánica. Y los que resguardaban la ideología prehispánica, entre ellos estaban los nahuales, porque mantenían un equilibrio y porque ya tenían una conexión entre las plantas de sanación, el territorio, ciertos lugares con energía. Entonces son perseguidos y viene también pues esa propaganda en contra de que son satanizados, es más, de algo que es negativo, ¿no? Entonces muchos de esos nahuales se refugian, se esconden y ahora, digamos, en la actualidad, pues es un secreto a voces, ¿no? Pues, digamos, en mi caso, yo he escuchado a varias personas, muchos testimonios, de que es un secreto a voces de que tal persona es un nahual.
de que tal persona es un guardián. Entonces, de algunos que son o que dicen que lo han visto, no me ha tocado la fortuna, ¿no? De ver algo así, pero sí personas muy cercanas. Y llega la particularidad de que los animales con los que se pueden transformar son estos animales de los que estamos hablando. O sea, son animales, sí, animales endémicos y animales sagrados, animales que son guardianes. O sea, no está muy fuera de lo que estamos platicando, ¿no? O sea, realmente hay una vinculación y sigue habiendo una conexión que es menor por muchas cosas, ¿no? Porque al final, pues se tienen que cuidar estos seres. Pero son esas personas que todavía guardan, o estos seres que guardan un equilibrio en esta naturaleza, que es Claro. importante, ¿no? Sí, sí, y que fíjate que además esto lleva a otra consideración, seguramente tú la conoces mejor que yo, la cuestión del tona, ¿no? Que era un animal que aparecía al momento del nacimiento de la persona y era un espíritu que pues nos iba guiando, nos iba cuidando y que si el animal pues era carnívoro, incluso decían que por eso hay gente que come más carne que otra, porque su tona es un animal que requiere de esa energía, ¿no? O si son animales pues herbívoros, la gente tiene otro tipo de hábitos, pero esto se me hace muy interesante también porque es la cuestión del vínculo, ¿no? Del ser humano y la naturaleza. Hay un guardián y también el nahual, pues es ese ser humano que se transforma o adquiere el espíritu, ¿no? De los guardianes, ¿no? Fíjate que en una ocasión estaba en un evento en Guadalajara y bueno, había un colectivo que fue el que nos llevó para allá, que es el colectivo HUE, que significa Jóvenes Indígenas Urbanos. Y estos integrantes bueno, se conocieron en la Universidad de Guadalajara, pero eran personas de diferentes estados. Entonces, el colectivo lo armaron integrantes de pueblos originarios de diferentes estados. Había mixtecos, huirráricas, que es principalmente esa zona, chol, de Chiapas, mazahuas, mijes, bueno, diferentes. Y una persona que llegó a una exposición que tuvimos por allá, estuvimos platicando. Entonces, él me comentó algo bien interesante. La persona esta era de Guerrero, pero estaba viviendo por allá. Entonces, en la plática de la exposición, me empieza a comentar, porque yo siempre tengo un collar para mis exposiciones, que es un ocelote. Justamente, te lo voy a compartir también. Esta piedra, que es una piedra fósil de caracol y está tallada como un ocelote, eh, paréntesis para no confundir la historia, me la regaló una persona en Cholula en el 2013, justamente en mi primera exposición. Es algo bien, bien curioso. Y la persona, regresando ahora al tema de cuando estaba en la exposición en Guadalajara, me ve este collar y me empieza a preguntar qué era, ¿no? Pues le di una breve explicación. Entonces me empieza a decir, es que yo lo miré en tus pinturas. Y dice, tú tienes tu nahual, tu protector, es un ocelote. Y él me lo confirmó, ¿no? Entonces, lo que tú decías, cada persona nace con un guardián, lo que se conoce como la religión católica con un ángel. Entonces, y es un protector, o sea, simplemente es un guía espiritual que todos nacemos, pero no todos conocemos, ¿no? También esa parte. En una parte de Guerrero, lo que hacen es que al momento del nacimiento ponen ceniza alrededor. Bueno, esto me lo contó esta persona. Entonces, las huellas que deje el animal, ajá, sí, pues, es que sí es muy independiente que sea de aire o de tierra, pero si aparecen algunas huellas cercanas, puede ser el animal o la manifestación de él. En este caso, cuando está muy vinculado con el tema de las águilas, los gavilanes, que hay mucho en esta zona, se llega y canta, ¿no? O en el transcurso de ese día, tiene que haber una manifestación de un animal para poder saber cuál es el protector. Pero hay que ser muy observadores. Y creo que eso últimamente se nos ha olvidado a las personas, observar realmente. ¿Por qué? Porque hay tanto aquí afuera, nada más en el pueblo, el hecho de salir en la noche y observar las estrellas, que lamentablemente no se puede admirar igual en la ciudad, es un privilegio bien grande. Sí, claro. Y bueno, también para mí lo que veo es que en los pueblos prehispánicos o
precuautémicos, como también algunos otros le llaman. Esta idea de que los animales eran sabios, pues la vemos, ¿no? En los mitos, en las fábulas, que pues representan muchas veces la fuerza, pero también en la agudeza mental, ¿no? Obviamente son atributos humanos que se han proyectado a los animales, pero en esta cuestión creo que de fondo lo que hay ahí es respeto, ¿no? Mucho respeto por la naturaleza, mucho reconocimiento de la habilidad que tienen las criaturas de la naturaleza para sobrevivir, porque no todas son fuertes, no todas tienen garras, no todas tienen la fuerza para desgarrar a un ser humano, sino que hay criaturas mucho más pequeñas que nosotros, mucho más efímeras en su vida, pero que viven una vida que vamos completamente al margen de lo que nosotros conocemos y viven bien, entre comillas, no muchos de ellos. Es que realmente sí, ¿eh? Mira, te platico un tema muy personal por medio de mi mamá. Mi mamá, cuando era niña, junto con mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mis tías, vivían 6 meses en el monte y 6 meses en la comunidad. O sea, ellos sembraban en el monte y comían otra vez, lo que la naturaleza provee. O sea, ¿quieres agua? Pues el río, o los ojitos de agua, ¿no? Este, ¿Quieres comer? Pues es todo natural. Entonces las personas llegan a vivir, pues, muchos años, muy, muy fuertes y, pues, la verdad, mentalmente muy, muy conscientes también de todo ello. Y la verdad, sinceramente, son personas muy sabias, muy, muy sabias, en muchos sentidos, ¿eh? Y son personas con un valor humano, con una sensibilidad de cuando llega siempre alguien, los acogen, los invitan a mínimo, mínimo, entrar, un vasito de agua y una comidita, ¿no? O sea, si está el tiempo, ¿no? O sea, esa hospitalidad que hay en los pueblos que, que no lo encuentras, ¿no? Ya ni en los municipios, ¿no? Un poco más grandecitos, sino a eso quiero llegar, en que hemos perdido tanto solo por el hecho a veces de dejarnos llevar por los medios de comunicación, en el caso de no hacer menos, pero la imagen de la India María en las películas, de que pues era chistosa, ¿no? Pero también la hacían ver como si fuera tonta y no era tonta, sino ¿sabes qué creo que pasa? Que mucha gente confunde la amabilidad con ser tonto. Y digamos, en el caso, si alguien del pueblo va a la ciudad, pues va con ese desconocimiento naturalmente, ¿no? Pero pregunta, siempre el respeto, buenas tardes, disculpe usted, el favor, y la gente aprovecha eso a veces, ¿no? Pero si alguien de la ciudad viene al pueblo, lo reciben con los brazos abiertos. Entonces, es algo que, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa ahí? Sí, fíjate que también a mí me llamó la atención un comentario que nos hizo un amigo que, pues él es filósofo también, él radica en España y en Sevilla, y él le llamó la atención que en México a todo el mundo se le diga señor, ¿no? Sobre todo también, por ejemplo, en algunas comunidades, pues todos son señores, bueno, ya después de cierta edad, ¿no? Pero me decía que ya, por ejemplo, en Europa y en España, señor es alguien que tiene un cierto estatus, ¿no? O sea, incluso hasta una cuestión hasta nobiliaria, ¿no? El señor feudal o el señor de la región. Y yo le decía, bueno, es que aquí en México el estatus de ser señor te lo da la edad y la sabiduría, la experiencia. Por eso es que no importa si tienes o no tienes dinero, si vives o no vives en la ciudad o cuál es tu estatus social, el estatus de señorío te lo da la sabiduría, ¿no? La experiencia, la vida misma, ¿no? Es que el mismo vocablo, algo que mencionas es bien curioso, ¿no? Y solamente en México nada más, ¿no? Digamos, y vuelvo a esa experiencia que te comentaba. Digamos, en el pueblo, pues normal, o sea, siempre tienes que hablar de usted a una persona mayor por respeto. ¿Por qué? Porque, digamos, en el pueblo es importante. Es como si le hablas a alguien mayor y le hablas de tú, eres un igualadre, o sea, le falta respeto. Pero esa es digamos, en mi casa, mi mamá me enseñó eso siempre, ¿no? O sea, si es alguien mayor, usted. Pero igual, voy a un evento, a X lugar. Y, don, buenas tardes, ¿le puedo pasar esto? No me digas don, o no me digas doña, porque no estoy viejo, ¿no? O dime tú, pero digamos, ahí viene otra vez ese tema cultural, ¿no? Mi cultura en mi casa es eso.
y en tu casa hay una cultura, y en el vecino hay otra cultura. Entonces, digamos, sí tengo, como que voy a hacer a un lado mis principios o mis valores o la educación que ya tengo para poder hacer caso a su educación de ellos. Entonces es algo bien interesante. ¿Y qué pasa? Por respeto lo hago. ¿Por qué? Porque es importante tener ese respeto, ¿no? Si la persona te lo pide, lo intento, me cuesta mucho, te doy sincero, me cuesta muchísimo hacer a un lado, pues esa educación que ya traigo de usted, ¿no? Don, pues una persona mayor, más que nada de usted, de la palabra usted. Digamos, en el caso ya de otro país, en Colombia pasó algo bien interesante, porque, digamos, cuando llegamos a Aquitania, nos hablan de su merced a comer, su merced vamos a la presentación, su merced gusta. Entonces, para mí, lo que tú dices, ¿no? Para mí, escuchar esa palabra su merced es como que, ay, cabrón, como que, pues siento que como que hacerla Sí, menos, ¿no? Pero pasa al revés ajá, también sí, sí. con otra palabra. Allá, cuando digan mi caso, y dije, preguntar algo, y yo responde, mande. Ay, así como que, ¿cómo? Mande. Y lo mismo. Si no, es que mande en Colombia es como hacerte menos también. Entonces, ese intercambio cultural del vocablo que tenemos, pues, otra palabra, ¿no? Berraco. Berraco allá es algo muy bueno, algo muy pro. Y aquí la palabra berraco es una persona ya muy adulta, ¿no? O vieja, podríamos decir, ¿no? En Cuba también me pasó con ciertas palabras, ¿no? Ahí no las puedo mencionar porque algunas son un poco groseras, pero sí tienen diferentes, bueno, sí la puedo decir, porque somos mexicanos y es muy conocida en México. Chingón, ¿no? En México. Chingón en México es algo bueno, es algo pro también. Y esa palabra ya, pues, tiene otro significado. Y aunque hablamos español, todos, no es el mismo léxico, ¿no? O sea, tiene significados diferentes. Entonces, es algo bien interesante, ¿no? Y nada más en el estado, ¿no? También, o en el país. Sí, es que fíjate que algo que mencionaba un filósofo alemán del siglo XIX, sí, Hegel decía que hay algo que es el espíritu del pueblo. Él en alemán él decía que era el Vollgeist, ¿no? Pero él decía que el espíritu del pueblo es de alguna manera la cultura. La pintura, la danza, la escultura, la propia filosofía es ese espíritu del pueblo, ¿no? Y ahí se ve reflejado, ¿no? Ese espíritu del pueblo. Por ejemplo, ahora que hablamos de la forma de cómo se habla, las danzas, me imagino que también mucho eso tiene que ver en el trabajo plástico, reflejar esa ideología, esa idiosincrasia, donde hay un respeto a la naturaleza, un respeto a la sabiduría, también un reconocimiento a los jóvenes, porque yo veo que nuestra cultura occidental se esfuerza mucho en querer reconocer a grupos que consideran minoritarios, ¿no? Y ahí como que de fondo hay una cierta petulancia de decir, yo que soy bueno, soy buena onda, reconozco a los sectores pequeños, ¿no? Por ejemplo, LGBT y más, sectores feministas, en fin. Pero yo veía que antes, si bien estaba muy bien definida la cuestión, por ejemplo, entre los roles, en fin, sociales, la cuestión no era de que yo te doy el reconocimiento, sino que más bien cada quien tenía su rol en la naturaleza. Me sorprendió mucho todo esto que me platicabas de la danza del animal salvaje, porque es esa parte, ¿no? Nosotros le tenemos miedo, como occidentales. Al final de cuentas, nuestra cultura es herencia de una cultura europea en México, y se le tiene miedo al animal, ¿no? Se le tiene miedo de que te vaya a hacer algo, que te vaya a perjudicar, que te vaya a destruir tu cosecha, te vaya a matar tus animales. Pero esto de esta danza que me decías, es una cuestión de reconocimiento, o sea, no es falta de respeto, porque se sabía que es peligroso, pero también es un animal sagrado y como tal se le trataba. Entonces, esta cuestión tiene que ver con ese espíritu del pueblo, con esa cuestión, de esa vocación de ser. Las danzas, ahora también que hablabas de esto, me acordé no es de la región, pero esa es de Michoacán, la danza de los viejitos, cómo van danzando todos y de repente cobran mucha vitalidad danzando, ¿no? Que es la cuestión de la alegría, la algarabía, y que esto pues es también parte de nuestro carácter como mexicanos, ¿no? Como mexicanos pues
Vemos la muerte, no nos la tomamos muy en serio, nos reímos de la muerte, pero a su vez también es toda una cuestión de decir cuidado, porque cada año hay una festividad para recordarnos que ahí está, ¿no? Vive con nosotros, convive con nosotros, le tenemos respeto, pero no le tenemos un respeto trágico, ¿no? Como puede ser en otros pueblos, sino que es un respeto alegre, ¿no? Es un respeto así. Y bueno, ahora hablábamos de toda esta parte de la música, ¿no? De la danza, pero en tu parte de como artista plástico, por ejemplo, ¿has tenido influencia de pintores regionales, por ejemplo, Toledo en Oaxaca, u otro tipo de pintores de Puebla? ¿O tú de dónde te has formado como artista plástico? Fíjate que es una pregunta muy interesante, muy, muy, muy interesante. Obviamente el maestro Toledo es súper admirado, deja un legado que es increíble, es demasiado increíble. Hay muchos artistas, México yo creo que tiene tanto arte, tiene tanto para compartir, que realmente, bueno, sería un sinfín de nombres, ¿no? Que estaríamos diciendo ahorita. Pero sí, obviamente son influencia, pero más por el tema de inspiración para poder crear de la particularidad de que compartimos pues esa pasión, ¿no? Pero en mi caso, pues es el pueblo. O sea, mi inspiración, lo que pinto es lo que veo, es con quien comparto un momento, con quien, en el caso de la danza, había ciertos momentos donde yo sentía esa conexión, y yo me imaginaba, ¿no? Así como que cómo se vería esto interpretado, ¿no? O me gustaría que así como yo veo dentro de la máscara y lo que siento, que lo pudieran sentir más personas, ¿no? O sea, esa emoción que me da al bailar, esa emoción que siento cuando ya la flautita y el tambor, esa chispa, ¿no? Esa electricidad que está por dentro. Entonces, esa es la interpretación que yo busco más que nada, el sentir, o sea, lo que yo siento. Obviamente, repito, es un gran respeto a todos los maestros y a todos los artistas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta siempre admirar la obra y soy muy fan de muchos artistas y amigos que se dedican a ello. Pero sí, la verdad, trato como que lo que yo siento, lo que ha marcado parte de mí. Por eso te decía que era una documentación de paisajes, rostros, son personas que conozco, pues. Las personas que están ahí son personas con las que he convivido, muchos de los que me han apoyado para prestarme su imagen y poderlos interpretar como una deidad o como o alguna idea, ¿no? Que yo tengo ahí. En el caso también estuve haciendo una investigación de el rescate de la mujer, como la parte de la historia de que ha sido muy dura con el tema de la mujer, hablando del feminismo, que estaba tocando ese tema, es muy interesante. En el caso de Piactla, pasa también otro tema bien interesante. Cuando llegan los españoles, la que se queda a cargo es una mujer que se llama la cacique Catalina de Guzmán. Eso es muy rarísimo de ver en la historia y más en aquellos tiempos. Y aquí en Piaxtla gobernaba una mujer. Y bueno, eso es por una parte. Pero también está otra mujer que es muy conocida y que yo creo que la historia no ha sido justa con ella en México, que es, bueno, la bautizaron como Doña Marina, ¿no? Marina, y ahí viene lo que decías, Don o Doña, que ya es un rango mayor, y eso la convierte en Doña Marina, ¿no? Pero la mal nombrada, o mejor conocida como Malinche. Entonces, ese tipo de acontecimientos son los que me apasionan. O sea, cuando hay algo que me permite pensar, pues, algo que me dice, bueno, pudo haber sido de esta manera, no pudo haber sido aquella, eran otros tiempos, eran otras leyes, algo que pasa mucho en la actualidad, y creo que es un error del hombre, o del ser humano, no del hombre, del ser humano, juzgar a los hombres del pasado con las leyes del presente. Es un error muy grande, muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque no eran los mismos tiempos, no eran las mismas costumbres, no eran las mismas leyes, no. Es que pensamos a las comodidades o lo que tenemos hoy, ¿no? Muy independientes sean comodidades o no, pero pensamos a las leyes que tenemos hoy. Y eso pasa también con el tema del feminismo, creo, que se generaliza. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí en el pueblo, pues obviamente las mujeres están teniendo ciertas cosas y se dan cuenta, pero más por las redes sociales, ¿qué está pasando, no? Pero veo luego a estas personas, algunas, no todas, que es como que, bueno, si me cuelgo el pañuelito, pues ya soy feminista. Y no, yo creo que tiene que ser acciones, ¿no? Realmente de hacerlas. Y hay mujeres que la han hecho. Entonces, pues yo apoyo ese tema, me gusta el tema del feminismo, me gusta el tema de la historia, pero sí es importante, yo creo, primero, pues
enriquecernos nosotros, ¿no? Saber por qué está ahí. Claro. Sí, y que también ahora que platicabas de todas estas tradiciones y costumbres, mucho de lo que son las danzas, regresando al tema de la danza, se mezcla también toda la parte plástica, porque mucho de eso es a través de máscaras, ¿no? Máscaras, por ejemplo, los viejitos traen, los danzantes traen una máscara de viejito, los que danzan en Guerrero, que son como españoles, también traen una danza, ¿no? Una máscara, perdón, en la danza, todo un vestuario muy colorido. Ahora de estas danzas que nos mostrabas, pues simplemente es todo un arte el hacer el sombrero, que tiene como unos listones de papel colorido, y esto le da otra movilidad, Los le da otra caracteres, visión. Exacto. Entonces, esta parte de la máscara a mí me recuerda mucho lo que se ha vivido en otras culturas también, que no es solamente de aquí, es como tomar el rostro de otra persona, ¿no? Por ejemplo, en la tragedia griega se tomaba una máscara y el que estaba dando la lectura de la tragedia, por ejemplo, Edipo Rey, traía una máscara triste, ¿no? En las comedias se ponían una máscara sonriente y es ese juego de los rostros donde, pues, de fondo tú sabes quién eres, ¿no? Tú sabes quién eres, tú sabes quién está detrás de la máscara, pero la máscara te permite vivir otra realidad, ¿no? Y que eso es bien interesante porque las danzas aquí tienen una estética, vamos, ahora que mostrabas tu collar de cabeza de jaguar, me acordé de las máscaras de jaguares, que son muy bonitas, ¿no? Algunas incluso hasta con estos adornos es como Shakira, lentejuelas, ya son ya materiales más modernos, pero muy bonitos. Es un trabajo muy, muy bonito que le da a la propia estética y el propio color de el mal llamada artesanía, yo diría, porque es arte, no es un arte menor, no es una artesanía, es un arte. Pero esta parte a mí me gusta mucho cómo se combina y cómo se conjuga todo, ¿no? Y ahí tú has diseñado máscaras, por ejemplo, para los bailes, o ha sido todo tu trabajo en lienzos. No, también he realizado máscaras, de hecho, por aquí tengo algunas también, y son hechas de zompantle, que es un árbol muy moldeable de la región, también lo conocen como árbol colorín, y la interpretación de ello, pues, es la expresión de lo que te imaginas del acontecimiento, ¿no? Si el huehue, pues, estaba dolido y estaba cansado, hay que poner esos rasgos, ¿no? De cansancio, de fuerza, de lucha, de igual del mismo jaguar o del tecuani. El traje también hace una interpretación de ello, pero todo tiene un simbolismo, todo tiene un simbolismo, no puede ser nada más adorno. Y esa es otra también, de que a veces en todas las variantes por eso hay diferencias. ¿Por qué? Porque del hecho de que se vuelva estética la danza, que se ve muy bonita y es muy vistosa, pero ponerle elementos de más, si no hay una conexión, entonces es cuando yo creo que pierde un poquito eso, es lo que es la original. El arte permite eso, ¿no? Al final es una interpretación y es válido hacerlo de la manera posible porque es una expresión humana, ¿no? El arte. Pero si nos vamos a un tema de danzas sagradas o de simbolismos, sí tiene que tener cierta historia, ¿no? En el caso hablabas de la danza de los tracoloreros, que también tiene cierta singularidad con la danza de tecuanis. Y justamente ahí viene otra cuestión de transición histórica que se ha cambiado. Antiguamente, digamos, la loba, actualmente lleva el chicote, anteriormente el chicote no lo llevaba la loba. ¿Por qué? Porque es un animal feroz. Entonces lo llevaban los huehues. Y en la actualidad, ese chicote lo usan las personas que van a cuidar al ganado, al monte. O sea, sí lo usan. Es como para arriar al ganado. Truena, y vamos. Puedo compartir por WhatsApp por ahí un videito de un niño que está con los chivos, de aquí de un pueblo vecino que se llama Buenavista. Y justamente ese niño pues lleva ese chicote y anda arriando los chivos con el chicote y lo anda tronando en el monte. Entonces, sí se liga, pero a los huevos. Y en la actualidad lo usa la loba. O sea, hubo ese cambio, esa modificación, que es permitida, ¿no? Al final, te digo, es una interpretación del arte y eso es lo bueno que tiene el arte, ¿no? Que lo puede permitir. Pero ya cuando hay una documentación de algo histórico, es que no puedo separar mucho ese tema.
mi obra, bueno, mi licenciatura en historia, pues, es como que me exige esa parte de buscar esos elementos que sí lleven esa cuestión histórica, ¿no? De que no pueda yo inventar esas cosas, sino que realmente sean algo que tenga un significado. Porque si no, estaría inventando mis obras nada más y podría decir muchas palabras bonitas, pero estaría inventando. Entonces, por eso te hablo que es una documentación a través de la pintura. ¿Por qué? Porque sí, sí es como documentar lo que veo, ¿no? O lo que siento en esa parte. Entonces, en el caso de la pintura, pues es ello. También trabajo las máscaras, como mencionas, trabajo los tambores. Actualmente estoy trabajando mucho, estoy practicando principalmente, pues el tallado de piedra y por ahí vamos, ¿no? Comenzando en ello, la verdad, y el tallado de madera, pero ya en una expresión de rostros, ¿no? Ya algo diferente, eh, pero con la interpretación de lo que mencionas, de las danzas, otra vez con la historia. Y todo lo que pinto es historia realmente. Sí, y bueno, ahora que te escuchaba, me vienen muchas imágenes a la cabeza, por ejemplo, de las danzas, de las propias máscaras, los vestuarios, que se va contando precisamente una historia, se va recreando una historia que cuando la historia es sagrada se vuelve algo hasta litúrgico, ¿no? Donde, como bien comentas, no se pueden meter elementos arbitrarios, es como pensar en una misa católica, que de repente, por llamar más feligreses, de repente dijeran, pues ahora vamos a meter un espectáculo de luz y sonido, un espectáculo de danzantes, van a decir, no, es que la liturgia ya está muy establecida, ¿no? Pero a veces se nos olvida que los pueblos prehispánicos también tenían sus liturgias, tenían sus danzas muy fuertes, con significados cosmogónicos también muy interesantes. Esto de representar el nacimiento y la muerte de la naturaleza continuamente, los dioses del inframundo, ¿no? Como Xipetotl, también otros tantos dioses del renacimiento, el propio Quetzalcóatl, que fue el dios creador de la humanidad, y todo esto tiene una expresión muy poderosa visual, ¿no? Me acuerdo, ahora que te escuchaba, lo que dijo un cronista, un soldado que llegó con Hernán Cortés. Él decía en sus crónicas que le daba miedo los ídolos, los dioses prehispánicos. Sentía que en cualquier momento se salían de la piedra y los podían matar. Por eso decía que los españoles agarraban a cañonazos las representaciones de la Cuatlicuela, Colixautl y la serpiente emplumada. Sentían que de repente, imagínate esa fuerza plástica, sentir que va a salir, ¿no?, de la piedra el dios o la criatura. Y eso, bueno, yo digo, se debería sentir halagada la gente que hizo esas obras porque tenían vida propia, ¿no? Que llegó a intimidar hasta un soldado. Pero, digo, por otro lado fue terrible, ¿no? Que nos destruyeran toda esta cultura, pero esto vive, ¿no? Es arte vivo. La danza es arte vivo, la escultura sigue siendo arte vivo, la pintura sigue siendo arte vivo. Y como tú lo ves, a mí se me hace muy interesante porque tú rescatas la parte viva, rescatas la parte del contenido, ¿no? Es que eso es lo que mencionas, ¿no? Es muy interesante. De hecho, en la lectura de La verdadera conquista de Bernard Díaz del Castillo, menciona esa parte de cuando llegaban y empezaban a encontrar desde Yucatán, que empieza a narrar, ¿no? A describir las chozas con todos ellos dicen los demonios de piedra. Bueno, esto en su libro, ¿no? Lo describe como los demonios de piedra. Eh, ¿Y por qué? Fíjate que algo bien dijiste bien interesante, lo que sentían. O sea, cómo un tallado de piedra te va a hacer sentir miedo, te va a hacer sentir intimidado. ¿Por qué? Y ahí viene otra parte interesante que lo he aprendido con el tiempo, ¿no? Y con algunas personas lo he llevado a cabo. A veces las expresiones artísticas, en el caso, digamos, una exposición de pintura, había una obra en especial de un señor que pinté, iba un señor en un carnaval, aquí en Piaxla, con su pañuelito, trajecito de manta, su sombrerito de palma, y el señor iba caminando, ¿no? Pero había una mirada en ese señor muy, muy interesante. Bueno, no te la puedo mostrar ahorita, pero muy, muy interesante. Entonces le tomé unas fotos y lo pinté al señor. Algunas personas me decían, mira, ese señor siento que está enojado. Otros me decían, ese señor está triste. No, ese señor está preocupado. Entonces, y otra persona me decía, es que es un reflejo de sus emociones.
O sea, no es que la pintura, pone que la pintura pues tenga, sí, porque el señor tenía un sentimiento en ese momento, ¿no? Difícilmente sabremos qué sentía en ese momento, pero sí sentimos algo. Y a veces sentimos, es un reflejo de lo que estamos sintiendo, pero es un medio el arte para poder encontrarnos, para poder llegar a nosotros mismos otra vez, para reencontrarnos. Así creo o que para mí, ¿no? Para mí creo que es ello, ¿no? Entonces, digamos, hay una pintura acá atrás que es justamente soy yo, y sí me siento yo. O sea, ahí hay una mirada, están mis dos máscaras, están mis collares. Entonces, cada vez que la veo, y justamente pues está en mi cuarto, esta otra también tiene otro significado muy importante para mí, y justamente pasó en otro momento donde eh, pues estaba un poco sensible. Entonces, para mí cada una de estas pinturas tiene un significado, llega un recuerdo, tiene una visión, da un mensaje. Digamos, volvemos al tema de lo que decías con los españoles. ¿Por qué? Porque obviamente pues son personas que venían con, pues ya con un sentido, ¿no? Cada persona viene pues al final con una intención. Entonces, el hecho de mostrarse o entrar a un territorio con unas costumbres diferentes, obviamente, pues el desconocimiento, pues da miedo, ¿no? Porque no saben a qué se enfrentan. Esa es la verdad, no sabían ni a qué se estaban enfrentando. Al final, lo fuerte que fue el movimiento de ellos y que fue el que les ayudó a ganar, fueron los aliados. ¿Por qué? Porque sabían, o sea, cómo pensaban y todo. Entonces, ese tallado en todas las obras que tenían la época prehispánica, para mí es fascinante, porque vuelvo a lo mismo, no era hacer por hacer, sino se hacía con un sentido, se hacía con un sentido de investigación, con un sentido de identidad, o sea, no era como que, pues ahora me gustó la cultura maya, la voy a hacer, ahora me gustó la cultura, no, si al final pintaban su historia, pintaban su cultura, pintaban su memoria, sus memorias, ¿no? ¿Por qué? Porque era importante mantener la identidad para que las futuras generaciones supieran cuidarse, o sea, supieran cuidarlas. El conocimiento en transición, que volvemos a lo mismo que lo que decías. Entonces, precisamente por eso y por respeto a todo eso que conlleva nuestro país, que es muy importante, trato de que cada obra tenga ese mensaje histórico. O sea, que sí represente algo, que sí diga algo, ¿no? Poner elementos pequeños que digan muchas cosas sin saturarlo, pero que tenga una fundamentación principalmente. Sí, que principalmente yo veo que mucho en la obra plástica, pintura y escultura, se manejan símbolos, ¿no? Los símbolos, como decía Jung, Carl Gustav Jung, habla de lo que está en el inconsciente, no solamente de la persona, del artista, sino también del pueblo. Cuando se pone una cruz, ya trae todo un símbolo muy poderoso, la cruz, trae toda una idea, y eso es para nuestra cultura occidental. Pero me imagino que, por ejemplo, cuando se ponía un quincunce en los pueblos prehispánicos, el símbolo del olín, ¿no? Que era el movimiento, también traía otro significado muy poderoso, que nosotros pues lo hemos estudiado, pero no es lo mismo estudiarlo desde fuera a haberlo vivido, ¿no? Como sería vivirlo ahora una cruz en la cultura católica o el Tao, ¿no? Que tiene este símbolo yin yang, ¿no? Que da todo un contenido de vida. Y esto es muy poderoso en la pintura, ¿no? En la propia escultura. Y a mí me sigue maravillando todo esto, que esa fuerza plástica haya llegado a intimidar gente por sí misma, ¿no? Sin que nadie le dijera, cuidado, ¿no? Sino que ellos lo veían, lo percibían Sí, lo y sentí. lo sentían, ¿no? Sentían. Y yo creo que eso es lo máximo para un artista, ¿no? Sí, sí, justamente. Fíjate que mi primera exposición en el 2013 es algo curioso, ¿no? Empecé a hacerlo, no fue planeado, no fue como que, este año me voy a dedicar a pintar y voy a hacer mi producción. No fue así. Sino yo lo hacía desde niño porque mis hermanos dibujaban. Entonces, por ocio, haces lo que tus hermanos hacen. Si tu hermano juega fútbol, pues vas y juegas fútbol. Entonces, mis hermanos dibujaban y pues yo lo hacía con ellos. Y se dio de una manera pues natural. Pues todos mis hermanos saben dibujar. Y uno de ellos especialmente pintaba al óleo. Yo me recuerdo que pintó como una caricatura que se lo regaló a una persona en aquel entonces. Y el olor de la pintura al óleo, cuando, que será a los 18 años que me reencontré otra vez con el óleo, me recordó más que nada a mi hermano.
O sea, ese olor me recordó ese momento con mi hermano. A mi hermano no lo veo 25 años, está en Estados Unidos. Entonces me llevó a él. Y ya después, pues empecé a practicar, empecé a experimentar una obra en las redes sociales, algunos amigos me empezaron a apoyar, pero me encargaron un rostro. Y la persona cuando fue a ver, esa persona había fallecido, la que yo pinté. Entonces fue su nieta a ver ese rostro, que justamente fue la abuelita de la primera persona que me compró, que se llama Daniela Oropesa, que justamente estoy súper agradecido con ella, porque ella fue la primera pintura que alguien me compró fue ella, y me alientó. Y hay una historia muy, muy interesante con ella, en ese tema de la pintura, y su esposo, que es Fabián, un buen amigo también. Bueno, cuando llega su hermana, que se llama Mónica, una gran amiga de acá, llega a ver la pintura, empezó a llorar. Entonces, hasta se me hace un nudo ahorita, ¿no? eh, Ese sentimiento que provocó algo que realicé me marcó la vida. O sea, sí fue un acontecimiento que dije, wow, o sea, una pintura mía puede hacer eso. Y pues fue el motivante más grande que tuve, sentí algo que, que, que no lo siento con otra cosa, ¿no? Es algo indescriptible, pero sí es algo muy, muy bonito. Ah, pues es muy interesante todo esto, sobre todo hablar del arte, el arte vivo, el arte con raíces en nuestra cultura y que pues le recuerdo al público que nos está escuchando que estamos platicando con Ulises Ángel Machuca, que además de ser pintor, pues es historiador, por lo que escuchamos está al rescate de muchas de las tradiciones de la región, sobre todo de Puebla, Oaxaca también y Guerrero, y que pues todo esto es, vamos, yo creo que es un trabajo que debe ser seguido. Si nos puedes compartir tus redes sociales o tus sitios donde la gente pueda admirar tu obra, pueda contactarte, por favor. Con gusto, en Instagram como Machuca-Ulises, en Facebook como Ulises A. Machuca, y ya, hay más, pero lo más específico es ahí, hay más concreto. Oye, ¿y tienes alguna exposición en puerta, alguna presentación también de danza, no sé, algo que quieras compartir con Sí, el con gusto. público? Este 18 de abril exponemos en el Senado de la República con varios artistas de Puebla, justamente, el, y el día 8 con otra amiga estaremos en Los Pinos, también, pero con pintura. En, en junio nos vamos a Canadá con un tema de reconocimientos también y una exposición por allá en sí, pues con personas del consulado y gracias a mi amiga Sally que es la que hace la invitación también. Y presentaciones de danzas, pues mira, algo bien interesante que te tengo que comentar ahí, el hecho de dar un seguimiento y a veces el estar haciendo varias cosas, pues el tiempo es más limitado. Entonces, últimamente la danza no la hemos llevado porque empezamos con niños y los niños bueno, dejamos de bailar la danza con la pandemia. Entonces, todos esos niños que estaban antes de la pandemia ahora son adolescentes y ya los trajes pues no les quedan. Y el seguimiento pues se ha detenido justamente por ello. Pero las presentaciones en agosto en Piaxla son bienvenidos en la feria. El día grande es el 15 de agosto, pero el 14 se presentan todas las danzas. Si gustan venir a conocer las tradiciones de Piaxla, que es muy hospitalario y es muy cálido, y pueden encontrar toda esta diversidad de la que hemos estado platicando ahorita con Pedro, sería muy interesante también. Y son súper bienvenidos. ¿Cómo se llega a Piazla? En la carretera que lleva, digamos, si vienes del lado de Puebla, tienes que tomar la carretera como para Tlapa Guerrero. Si vienen en transporte público, la aerolínea es la Oro, que sale de la Capu. Pero rumbo a Tlapa Guerrero, somos vecinos del municipio de Tecomatlán, justamente, que también es muy conocido. O sea, por ejemplo, para alguien que viene del extranjero o que viene a la Ciudad de México, viajan de la capital a Puebla y de la estación de la Capu, que es la estación de Puebla, de ahí se toma un autobús que va a Piazla, ¿es correcto? Sí, pero de la Tapo de la Ciudad de México
se toma la línea sur y también los deja aquí justamente en Piaxtla. Ah, muy bien. Entonces, me decías que es para el 18 de agosto, el festival de allá. No, el 18 de abril es la exposición en el Senado. Ah, ok. En la feria de Piaxtla es el 15 de agosto, es el día, 15 de agosto. Muy es el bien. día más grande. Pero el 14 se hace una peregrinación, se hace toda una procesión de la casa del mayordomo, que cada año es un mayordomo diferente, y recibe a todas las promesas de diferentes municipios y comunidades. Aparte invita a varias danzas, entonces hace un recorrido en todo el municipio. Muy bien. Pues, ¿alguna otra cosa que le quieras platicar al público? No sé, alguna experiencia, alguna invitación, algo más que quieras agregar, por favor. Pues habría muchas, habría muchísimas, pero les comparto nada más, pues ahora estoy realizando una serie de, bueno, tres series, el tema de Nahuales, que es un tema de la conmoción de los pueblos ancestrales, una interpretación de personas, cómo pudiera ser un nahual, niño, adulto, ya muy anciano, entre hombre o mujer, independientemente de ello, de esto vinculándolo con algunos animales endémicos de la región mixteca principalmente. Aparte estoy haciendo otro que es de descendientes históricos, haciendo la interpretación a estos héroes olvidados. En el caso de Piaxtla, ahorita que acaba de pasar el aniversario justamente del natalicio del general Emiliano Zapata. Cuando matan al general en la hacienda chinameca, le acompañaban 10 hombres de confianza. Dentro de esos 10 hombres de confianza se encontraba uno llamado Jesús Chávez Carrera. Este general es el que saca el caballo que le regala Guajardo un día antes, el As de Oros, la yegua Alazán, el sombrero, las espuelas, y era de este municipio, de Piaxtla. Y lamentablemente mucha gente no lo conoce, y aquí del municipio tampoco. Entonces, ese es uno de los personajes también, o esa es la idea, de rescatar a estos personajes olvidados, que son muy importantes para la historia, y que son muchos de los que nunca se acuerdan, ¿no? O sea, no hay como un seguimiento, ¿no? Y en todos lugares había una persona que estaba de lucha. Bueno, esos descendientes históricos. Y hay otra serie que estoy sacando que se llama Belleza Estética. Es la interpretación de la belleza humana, pero con elementos que representen principalmente a esta zona mixteca, como los rebozos, los aretes, los zapatos, los guaraches, el sombrero, ciertos elementos en la vestimenta que puedan adornar la belleza humana, principalmente de esta región. Pues qué interesante, la verdad es que vale la pena. Yo le invito al público que nos escucha a seguir el trabajo de nuestro amigo Ulises Ángel Machuca. Ya, pues me imagino que también en Google te pueden buscar y pues darle seguimiento. Vamos, es nuestra cultura, es nuestra herencia, es nuestra tradición, es el México vivo que todos buscamos. Pues muchas gracias. Y antes de concluir esto, ¿nos podrías regalar un saludo para toda la audiencia de Radio Sofando, por favor? Claro que sí, pues les mando un saludo a toda la audiencia de Radio Sofando, que tengan, la verdad, siempre un espacio acá para podernos compartir y poder platicar. Muchísimas gracias, Pedro, a ti, a la confianza, a tu espacio y a toda tu audiencia. No, pues de hecho agradecidos somos también nosotros por todo esto que nos has venido a platicar y espero que también en breve podamos hacer otra entrevista, quizá un poquito más extensa, porque veo que, bueno, hay material para seguir platicando y pues después seguimos aquí pendientes porque me gustaría invitarte por el programa de Radio Sofando que pues se lleva a cabo los sábados y da tiempo un poquito de hablar de más de este tipo de tradiciones y pues te agradezco muchísimo, te agradezco este tiempo y pues muchísimas gracias, esto fue Diano Yaipa y de ella fue una entrevista con el pintor, artista plástico, historiador y también coreógrafo me imagino, Ulises Ángel Machuca desde Piaxtla, Puebla. Muchísimas gracias, mi nombre es Pedro Tello y nos despedimos de esta edición de Diano Yaipa y de ella. Hasta la próxima.